¿Qué tal si adoramos mientras se van conectando todos mis hermanos? Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Una vez más, mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Una vez más, mejor. Mejor es tu presencia que la vida, Señor. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana maravillosa, mi Dios, agradeciendo una vez más la vida, la salud, las fuerzas, Señor, y la oportunidad que por medio de la sangre de Cristo nos permites entrar delante de esa presencia maravillosa. Ya no hay velo que nos impida, ya no hay sacrificio que sea válido para entrar delante de tu presencia. Gracias, muchas gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por la sangre de Cristo. Cristo, gracias por entregar tu vida. Gracias porque gracias a ese sacrificio hoy podemos entrar libre y confiadamente delante de tu presencia. Gracias, te adoramos. No hay nada mejor que tu presencia. No hay nada mejor que disfrutar de tu gloria en este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Benditos hijos de Dios. Gracias por estar conectados. Mi hermana Sara, gracias, Dios le bendiga, gracias por sus saludos. Mi hermana Sandra, mi hermana Mari, gracias por estar por ahí conectados. Bienvenidos una vez más a este sitio virtual. Gracias por estar conectados, primero con Dios, porque es lo más importante. Y segundo, pues con nosotros por acá. Gracias al Señor que nos regala este día tan maravilloso. Mire pues, el domingo pasado dije voy a hacer la transmisión en casa, pero fue un poquito difícil porque eventualmente en casa pues tenemos hijos pequeños y hay vecinos, niños vecinos que le llegan a buscar y estaban tocando la puerta porque querían que salieran a jugar, pero dijimos, bueno, vamos a transmitir nuevamente en ese ambiente tan maravilloso que es al aire libre. Por eso nuevamente estamos acá, pero ya cuando se nos venga el invierno pues no vamos a poder transmitir a través de, bueno, en ese entorno. Entonces vamos a tener que anunciar, por favor, en este momento, o de 11 a 12 de mediodía, favor regresar porque vamos a estar ocupados. Así que
Bueno, gloria a Dios por si escucharon algo por ahí extraño. El domingo pasado fue algo de eso que le estoy mencionando. Pues gracias una vez más por conectarse. Qué bueno que están con nosotros. Gracias, gracias. Hoy, primer domingo del mes de marzo. Fíjense que por acá donde yo vivo, en la garita de la entrada, el área de seguridad, Dios le bendiga, gracias hermana Sandra por saludarnos. Todavía no han quitado las luces navideñas. Bueno, de repente sus vecinos tampoco han quitado, algunos de ellos, las luces navideñas. Y a otros pues que se les olvida, pero a unos a propósito, porque no se nos va tan pronto el tiempo, que uno no siente y se nos va tan rápido a la vida, que a veces uno tiene que hacer una pausa y reflexionar de todas las cosas que ha hecho o que no ha hecho, que ha hecho bien o que no ha hecho bien. Toda esa aceleración del tiempo y que uno no percibe el tiempo, pues tenemos que nosotros ser muy sensatos en cómo administramos nuestro tiempo con nuestra familia, sobre todo en el tiempo que dedicamos a Dios, sobre todo en ese tiempo. El viernes estuve celebrando un aniversario más de bodas. Que aguante, diría una vez más. Dios ha sido fiel. Gracias al Señor, pues nos permitió llegar a un año más de feliz matrimonio con mi esposa. ¿Que discutimos? Oh, sí. Y ya le profeticé que vamos a seguir discutiendo porque es parte de. Que hemos tenido muchas diferencias, sí, desde el solo hecho de que ella es mujer, yo soy hombre, hay una gran diferencia. La forma en que funciona nuestro cerebro es totalmente diferente. Así que es un proceso, un caminar, donde hemos tenido que irnos acoplando en cuanto a las cosas o a la forma en que nos criaron. Imagínense ustedes, uno tiene que prestar atención porque en su familia tenían una forma, en nuestra familia teníamos otra forma. Entonces todo eso lo hemos tenido que ir adaptando y hemos tenido que poner en primer lugar a Dios, que Él nos dirija para que pudiéramos durar tanto. Son 16 años de matrimonio. Para los que dirán, ¿cuántos años? Pues son 16 años que hemos cumplido y vamos hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque ese fue el compromiso delante de Dios. Mis queridos hermanos, yo estaba escuchando por ahí a un pastor decir, bueno, aquí estoy para cumplir. Yo decía, Padre Santo, yo no estoy aquí para cumplir. Yo estoy aquí porque me deleito haciendo lo que hago. Y ¿saben qué? Yo le he dicho siempre, cada vez que yo comparto algo con ustedes, soy el primero que abre su mente, su espíritu, su corazón para ver qué Dios nos habla. Yo a veces digo, Señor, yo no voy a ahondar mucho en esto, por favor sorpréndeme en el momento que estemos transmitiendo. Yo quiero que tú me hables, que tú nos hables a todos por medio de tu palabra, para ver qué tú nos quieres decir en este tiempo. La palabra que pudimos haber leído el domingo pasado y la podemos leer nuevamente y puede decirnos cosas diferentes. Así que Dios se adapta a los tiempos, su palabra por eso no cambia. La palabra de Dios no muere. Muchos en la historia que se han opuesto a la predicación de la palabra de Dios han querido desaparecer la Biblia, pero no han podido. No han podido porque ese libro maravilloso tiene vida. Y se hace vida cada vez que lo leemos, cada vez que lo compartimos. Entonces, yo no estoy para cumplir, yo estoy para deleitarme en compartir con ustedes. Qué maravilloso. Y gracias una vez más por compartir esto con otras personas, porque ustedes nos han ayudado a eso. En todos los sitios donde hemos estado transfiriendo esta información, aquí en Guatemala, en todas las partes del mundo donde nos han permitido entrar a sus hogares, entrar a sus corazones por medio de la palabra de Dios. Miren, nunca hubiéramos tenido, gracias a Dios, en medio de esta pandemia damos, porque nos ha como que impulsado, nos ha empujado a hacer esto un poquito más global. Y hemos bendecido a cientos de personas. Gracias por todos aquellos que se conectan. Posterior a la transmisión, yo los bendigo y gracias. Yo siempre he dicho, con una persona que sea bendecida con esta palabra, yo me siento tan feliz y contento porque ese es el objetivo. Con una persona que reciba esta palabra, de parte de Dios, yo me siento tan bendecido, pero hemos llegado a cientos de personas. Así que gracias a usted por ser parte de esto, de esta transmisión, de esta palabra. Gracias porque por usted también estamos motivados y gracias por sus oraciones. Amén. Entramos al mensaje, entramos a la palabra. Amén, por favor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entendiendo la mente de Cristo. Eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Tal vez el mensaje se podría denominar tratando de entender la mente de Cristo, ya que nuestra mente es demasiado limitada porque está sujeta a la tierra.
Es por eso que todo lo queremos entender. Que nos convenzan con pruebas. Que alguien me explique, diría alguien por ahí. Y eso aún a riesgo que se me olvide y me tengan que volver a convencer. Por eso nos descarriamos. Aún dentro de las iglesias suceden los descarríos. La Biblia, mi Biblia, dice lo siguiente en Isaías 55 del 9 al 11. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será próspera en todo aquello para que la envíe. Se entiende que el pensamiento de Dios es muy difícil de comprenderlo. Nosotros como seres humanos aún se nos sigue enseñando la teoría de la evolución, de que venimos del mono. Todavía estamos batallando, y muchos cristianos todavía batallan con el hecho de que la creación fue que el hombre creó al hombre y a la mujer. Directamente no creó a ningún mono. Entonces hay cristianos que todavía batallan con el tema de entender el origen de la creación, y queremos entender plenamente a Dios, o tener el entendimiento que Cristo tenía aquí en la tierra. Entonces la idea de este mensaje es que podamos o tratemos de entender lo que Jesucristo nos quiso dar a entender por medio de sus enseñanzas. Sí sabemos que hay una gran diferencia, pero hay un punto que estrecha y unifica el cielo y la tierra. Por eso en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a decir: hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces nosotros pedimos que se unifique el cielo y la tierra y sea un solo gobierno. Por eso creemos los cristianos que el reino de Dios se implanta aquí en la tierra por medio de nosotros, sus hijos. Veamos una escena donde Jesús exhorta a sus discípulos. Vienen los discípulos, tratan de liberar a un endemoniado, porque es el método que habían aprendido. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 17, del 15 al 18. Vamos a ver esta escena y la vamos a revisar un poquito. Vienen los discípulos y quieren liberar al endemoniado, ¿sí? No pudieron, recordemos la escena, hasta le rasgaron sus vestiduras el demonio. Y el papá del muchacho viene con Jesús y le dice en el 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo a los discípulos: oh generación incrédula y perversa. Imagínense a Jesús tan amoroso diciéndole a sus discípulos: generación incrédula y perversa. A nosotros eventualmente se le llama un poquito la atención y nos descarriamos. Pero Jesús muchas veces, sabiendo que quería preparar en cada uno de sus discípulos unos líderes que van a revolucionar el mundo, y que por supuesto lo hicieron porque ya conocemos la historia, pero tuvo que bregar con la mente terrenal o humana que ellos tenían, Él enseñándole paso a paso, enseñándole con paciencia lo que es la vida de fe. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La idea de cada papá en la vida de sus hijos es que un día ellos ya puedan volar y puedan depender de ellos mismos. No estar dependiendo de uno. Ellos ya ahora ya pueden, porque nosotros los hemos preparado y adiestrado para que ellos ya han estudiado, ahora se capacitan para ir a la vida. Mire que las aves tienen esa sabiduría. Usted revise el comportamiento de los pájaros, de las águilas, que cuando ya ven que sus polluelos ya tienen pluma suficiente para volar, ellos mismos los empujan, le dan una patada y a volar, porque ya vieron que están capacitados. Pero Jesús le dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús viene y regaña a los muchachos. Y los muchachos ahí avergonzados, los hombres de fe que conocemos en la historia, no pudieron echar fuera a un demonio. Pero no es malo. O sea, aquí lo que estamos aprendiendo es que para entender la mente de Cristo, tenemos que ver lo que pasaron los mismos discípulos que estaban cerca del maestro de maestros, del mismo Cristo. Y Él tuvo que
enseñarles poco a poco para que ellos comprendieran hasta cuándo os he de soportar. Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Él salió del muchacho, o sea, hablando del demonio, y se quedó sano desde aquella hora. Yo me imagino a los discípulos diciendo, bueno, hemos visto a Jesús sanar de esta manera, vamos a hacerlo así igual. Él dijo esas palabras mágicas de sin salabín y se fue el demonio. Eso estoy poniendo un ejemplo de que muchas veces nosotros creemos que a través de un método algo va a funcionar así como que fuera mágico. Pero no se trata de hacer una fórmula. Ni aún el mismo Jesús. Ustedes recuerdan que Jesús hizo milagros de una forma diferente a la otra. Jesús sorprendía. Por eso yo también le digo al Señor para cada cosa que yo le pido, Señor, sorpréndeme. Señor, sorprende a tu pueblo. Trae ese avivamiento glorioso que queremos. Sorpréndenos. Pero Jesús no se acopla a una sola fórmula para que nosotros dependamos directamente de lo que Él quiera hacer y cómo se renueva. Pero ellos, yo me imagino diciendo, bueno, no pudiste vos, Pedro, ahora voy yo. Ahora voy yo. Va Juanito, va, probá. Él no puso así las manos, él la puso las dos juntas para sanar. Vamos ahora. Y no funcionó. No funcionó. Y eso es lo maravilloso de entender la mente de Cristo. Mire que por eso la vida del cristiano no puede ser aburrida. Por eso que usted esté en una iglesia y viva ahí esperando que Cristo venga y usted no entienda la mente de Cristo, usted se puede decepcionar. Y por eso decía en la introducción de que muchas veces hay gente dentro de las iglesias que están descarriadas. Muchas veces la gente que está dentro de las iglesias están como que ancladas a una forma de vivir y decir, bueno, ya soy salvo, ya después de aquí lo que Dios quiera hacer, lo que Dios quiera. No, por eso Dios quiere que tengamos continua o constante comunión con Él para poder entender lo que Él quiere hacer en este tiempo. No es lo mismo en aquel tiempo. Recuerde que Él estaba en una cultura diferente a la que usted y yo vivimos. Si es en España, mi hermana Sandra se habrá dado cuenta de que la cultura en España es totalmente diferente a Nicaragua. Todos los que han viajado a Estados Unidos se dan cuenta que allá la cultura es totalmente... Entonces la palabra, Dios se acopla por medio de su palabra en cada cultura. Por eso dependemos y lo hace Dios tan maravillosamente estratégico que para que dependamos directamente de Él, para que nos adaptemos en cada cultura. Yo espero estarme dando a entender, mi querido hermano, mi querida hermana, o mi querido amigo que está por ahí, que nos sigue también en las redes sociales. Ese es el objetivo principal. Los mismos fariseos, miren pues, los fariseos eran celosos de la ley. En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos, miren, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque si bien es cierto, eran celosos de la ley, eran mal encausados, o no entendían. Venían los fariseos y querían provocar y tentar a Jesús. En esta ocasión que vamos a leer en Mateo capítulo 16, del 1 al 10, los discípulos los fariseos querían saber acerca de Jesús y quería que los convenciera. Jesús, convéncenos a nosotros por medio de lo que te estamos pidiendo. Pero Jesús, como hablaba sutilmente y Jesús como pensaba espiritualmente, Él quería que todo el que le escuchara pensara de la misma forma. Vean lo que dice el 16:1 de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Para qué? Para provocarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Muéstranos señal del cielo. ¿Tú qué dices que vienes del cielo? Muéstrame señal del cielo. Ok. Mas Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana. ¿O qué sucede por la mañana? Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Tal vez le sonará un poquito relativo a lo que estamos viviendo dentro del cristianismo. Ahora, todo lo que estoy enfatizando ahora es dentro del cristianismo. Porque hay generación mala y perversa que aún dentro de las iglesias están demandando señal. ¿Usted cree que si no sucede un milagro en algún momento dentro de la congregación es que Dios no está ahí? No, es que hermano, yo quiero ver una señal para estar convencido de que Dios me trajo aquí. Porque no somos espirituales, pensamos carnalmente. La generación adúltera, mala y adúltera demanda señal, pero señal no le va a ser dada. No le va a ser dada. Dios no cumple el capricho de alguien berrinchudo, de alguien malcriado,
que simplemente quiere ser convencido para poder creer. Sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue, los dejó a un lado. Danos señal, quiero ver, convénceme que sos un hombre de Dios, convénceme que sos una mujer de Dios. Nadie te tiene que convencer a ti, tú tienes que estar convencido que estás y Dios está en ti. Sigo leyendo en el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, dice esto porque no trajimos pan. Miren pues, Jesús está enseñando o dando enseñanzas y los discípulos siguen redundando en la parte terrenal. Jesús venía con una mentalidad totalmente del cielo, eso es lo que venía enseñando. Él venía mostrando al Padre, Él venía enseñando el camino hacia el cielo, el camino hacia la salvación. Pero los discípulos estaban demasiado conectados a esa tierra y todo lo pensaban en un plano terrenal. Esto dice porque no trajimos pan, decían los discípulos entre sí. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vuestro corazón, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, yo me imagino que Jesús dirá, o pudo haber dicho, yo he estado con estos muchachos explicándole cada cosa y les ha costado entender todo lo que yo les he podido compartir. Y dice en el 9, ¿no entendéis aún? ¿No entendemos aún? Y dice, ¿no os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Voy a hacer una pausa aquí y vamos a irnos al evento donde a Jesús le estaban confrontando porque no pagaba impuestos, ni él ni sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Correcto, mandó a uno de sus discípulos a sacar un pez. Y dice, ábrale la boca a ese pez porque ahí va a estar el pago de nuestros impuestos. Dadlo a quien corresponda, porque usted sabe que lo del César al César y lo de Dios a Dios. Jesús era alguien pobre. Jesús tenía necesidades. Jesús podría convertir las piedras en pan tal como lo tentó el diablo. Claro, eso no había ningún problema. El problema es el entendimiento de los discípulos, que ellos no comprendían toda esa parte, y esa era la lucha constante de Jesús para poder entrenar a los discípulos, a los hombres de Dios, para que comprendieran cómo era el pensamiento de Él. Por supuesto, seguimos leyendo otro episodio donde Jesús había terminado de alimentar a los 5,000. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 34. Vamos a leer Biblia el día de hoy. Gloria a Dios. 22 al 34. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ribera, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Esa multitud a la cual estaba despidiendo es a la que había alimentado con los panes y los peces. Eran 5,000, no incluyendo mujeres y niños. Bueno, despidió a la multitud. Y despedida la multitud, y se subió al monte a orar aparte. Jesús hubiera podido decir, bueno, Padre, tú sabes que estoy cansado porque acabo de multiplicar y acabamos de repartir a más de 5,000 personas. Pensemos que era una esposa y un hijo por ahí, eran 15,000 personas. Pero ¿qué hizo Jesús? Se fue, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Estaba ahí solo. Cuando tú tienes fama, tú tienes reconocimientos, eventualmente estás rodeado, pero cuando no suples las expectativas de la persona que quiere ver, lo que quiere ver, te deja solo. Pero estaba ahí solo porque disfrutaba un tiempo de comunión con el Padre. El 24 dice lo siguiente. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca donde estaban los discípulos ya se había adentrado hacia el mar y era azotada, dice, por el viento y las olas que eran contrarias. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Se recuerdan de ese episodio? En las películas que pronto miraremos en Semana Santa. Y vino a ellos caminando sobre el mar. Y sus discípulos viniendo, no digo las películas de Semana Santa, ¿saben por qué? Porque a veces solo ahí nos enteramos de las cosas que Jesús hizo. Porque a veces vivimos solamente cuchiteando de lo que nos dan el domingo, o por ahí un mensajito o un versículo bíblico bonito que
nos publica alguien y que nos gustó y les damos like. Así, mire, microondas. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahí no podían reprender. Te reprendo, fantasma. No, ellos dieron voces de miedo. Ellos no, eran los discípulos del Señor y no pudieron reprender a un fantasma. Estaban con miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. Yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedrito, mi querido apóstol Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y él dijo, ven, Jesús no tiene ningún problema que tú hagas lo mismo que él hace. Es más, recuerden que lo que él dijo es que nosotros vamos a hacer mayores cosas que esas, así que yo estoy esperando el momento para poder caminar sobre las aguas. Vamos a ver quién camina primero sobre las aguas, pero por el momento no me ha animado. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Estaba Jesús enfrente. Jesús dio la orden de que caminara y el muchachón tuvo miedo. Me decía mi nena porque en algún momento tocamos este versículo en un tema de estudio. Dicho sea de paso, yo mencioné que tenía 2 hijos pequeños, pero son 3. Hay uno grande. Son 3 maravillosos hijos. Pausa. Entonces tenía de frente a Jesús y decía mi nena, qué discípulos más incrédulos. Sí, le digo, tú y yo porque ya sabemos el final de la película, pero yo no sabía. Pedro nunca había caminado sobre las aguas, a ver si nosotros lo intentamos. Tuvo más coraje que cualquiera de nosotros, pero él tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces, Señor, sálvame. Eso es lo que decía, Señor, sálvame. Pues estaba hundiendo el muchacho. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Tenía, pero era poca. Pero la poca, aún siendo efectiva o utilizándola bien, te da buenos resultados. Tienes poca fe, pero ¿por qué dudas? A ver, digo yo, poniéndome en el plano natural, si usted está caminando sobre las aguas, ¿no le va a entrar miedo a usted? Y si está en medio de una tempestad, cualquiera tiene miedo. Si algunos saben, a veces tenemos un toque de la presencia de Dios y caemos tirados ahí, todos desparramados, todos espelucados, terminamos. Por un pequeño toque de la gracia de Dios en alguna reunión. Y no vamos a tener miedo, pero es que lo que sucede de que todavía no tenían la mente de Cristo. ¿Se recuerdan posteriormente que Pedro con su sombra, con la sombra de Pedro, se sanaban enfermos? Pedro no se sorprendía, porque ya tenía un entendimiento diferente. Pero a eso es lo que vamos a llegar. En este momento Pedro dudaba, caminando sobre las aguas. ¿Yo caminando sobre las aguas? Si Jesús te dice ven, va a suceder. Por eso nosotros tenemos que entender la mente de Cristo. Y Él nos dice muchas veces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nuestra fe desfallece muchas veces? Porque todavía no hemos tenido o entendido la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es una mente de fe. Es una mente de ver las cosas que no son como si fuesen. Ese es el camino de la fe de nosotros los creyentes. Yo no te estoy diciendo, mi querido hermano, amigo, de que en algún momento tú no vas a dudar o tener algún conflicto de fe. Pero Él dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Tener esa confianza de caminar en fe. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Lo leímos al principio. Que Dios no es hombre para que mienta. La palabra que Él declaró es como el agua que desciende. Eso va a tener su fruto, va a tener su resultado en el momento específico. Nosotros nos toca creer. Pero aquí tuvo miedo, pidió ayuda. El Señor le dice, ¿por qué dudaste? Todo mundo duda muchas veces. Y no es que sea malo en algunas ocasiones, pero el hecho de que no sea malo no va a impedir que se retrase tu milagro. Y ese es el problema. Tenemos que abandonarnos en los brazos del Señor, aunque no entendamos las cosas. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Podríamos decir, ¿y todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores? ¿No creían que era hijo de Dios? Jesús entendía que los estaba convenciendo para una obra grande. Ellos decían, verdaderamente eres hijo de Dios. Caramba, todo el tiempo que les he enseñado y todos los milagros que han visto, y hasta ahorita están diciendo que yo soy verdaderamente hijo de Dios. Pero Jesús no tiene paciencia. Wow, para entender la mente de Cristo, que es una mente sobrenatural. Sigo leyendo. Bueno, hay otro episodio donde Jesús, en esta ocasión que acabamos de leer, Jesús estaba fuera de la barca, recuerden, estaba orando, se fue por ahí, estaba solo y caminó sobre las aguas porque no había tal vez otro medio. Entonces dijo Jesús, voy a lucirme, voy a caminar sobre las aguas para ir al bote o al barco. En otra ocasión Jesús estaba dentro del barco y sucedió algo parecido. Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué pasaba? Si usted lee ahí conmigo la palabra, o ya se lo sabe de memoria, ¿qué pasó? Jesús dormía, dice la Biblia. Había una tempestad, el barco se hundía porque las olas eran tan grandes que cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque no tenían el entendimiento de Cristo. Pregunta usted que si de repente se ha subido a una lanchita, a un barquito por ahí, y empieza a ver que se empieza a mover el barco, y usted empieza a temblar, empieza a decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estos hombres se estaba hundiendo la barca porque las olas eran más altas que del tamaño de la barca donde estaban. Y Jesús viene y le pregunta, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Quién no tendría miedo en esa circunstancia? Yo, hermano, aleluya, gloria a Dios. Yo, porque yo sé que mi Cristo, sí, ellos hasta ese momento no sabían. Yo sé que mi Cristo es todopoderoso, sí, pero ellos no lo sabían. Qué bueno, porque usted está convencido, y usted en una tormenta, en medio de un mar bravo, yo estoy seguro que usted no tiene ese problema. Se lo aseguro porque usted es un buen cristiano ahora, amén. Pero ellos dudaron. Posiblemente a mí me daría miedo porque se está hundiendo un barco. Con solo que hay una tempestad, un huracán por ahí, ya empezamos a comernos las uñas. Pero somos buenos a criticar y decir, sí, eran unos incrédulos esos discípulos del Señor, porque el Señor estaba ahí. Pero no entendían la mente de Cristo, y les preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se hizo gran tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que tiene esa capacidad de decir al viento, silencio, tranquilo? Bueno, si usted se hace la misma pregunta, yo lo único que le puedo contestar, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, el Dios de los imposibles. Se lo presento, conózcalo. Te presento a Jesús, como decía en el mensaje anterior, hace un par de domingos. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que puede calmar la tempestad. Es más, retrocediendo un poco en la historia, miles de años atrás, es el Dios que abrió el mar en dos para que su pueblo fuera liberado. Yo no sé en qué circunstancia puede que tú estés, pero si estás en una barca que está amenazando con hundirse, lo único que te puedo decir es, si Cristo está en tu barca, como dice este canto, si tú estás en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Si Él está dentro de tu barca, aunque tú no lo veas, porque Jesús estaba en la parte baja del barco, y aunque tú no lo veas y Él aparentemente no se da cuenta de nada y está dormido, no se va a hundir tu barco porque Él está ahí.
No se puede hundir, es imposible porque Dios está ahí. Y si Dios está contigo, y si Dios está conmigo, no importa la tormenta. ¿Quién contra mí? Gloria a Dios. Querer entender la mente de Cristo. Cristo muchas veces nos va a poner a prueba para que podamos comprender cómo Él actúa, cómo Él quiere que pensemos nosotros. Cuando el Señor se fue, recuerden, Él dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo recibimos la sanidad porque es el representante de Cristo en la tierra. Y el Espíritu Santo sí es omnipresente. Cristo no hubiera podido estar en todos lugares. Cuando falleció Lázaro, ¿qué pasó? En el camino se distrajo y pasaron varios días desde que había fallecido Lázaro. Cuando Jesucristo llegó, los amigos que tenía, ¿verdad? Marta y María, sobre todo Marta llegó y llegaron reclamando: Señor, si hubieras estado aquí, Señor, si tú no te hubieras distraído por allá en aquel mercado, si hubieras sido omnipresente, hubieras estado aquí, mi hermano. Y Jesús le dijo: Él resucitará. Pero es que ya ellos no comprendían la mentalidad de Cristo. Cuando hay una palabra para ti que se te dice que tu muerto va a resucitar, que esa enfermedad se tiene que morir, se tiene que ir, gloria a Dios. Tú tienes que, aunque no entiendas, mi querido hermano, y ese es el punto de esta enseñanza, queriendo entender la mente de Cristo, porque yo no voy a entender las cosas que Dios hace o quiere hacer. Pero yo te estoy poniendo algunos ejemplos de que muchas veces dudamos porque queremos ver evidencia o pruebas para ver si se va a cumplir un algo. Aunque no entendamos, nos toca a nosotros ¿qué? Fajarnos y creer que Dios lo va a hacer, porque Él no miente, Él no cambia de opinión, Él lo dijo y lo va a hacer. Tú solo cree. Y le dijo: no te he dicho, Martita, si creyeres, ¿qué cosa? Vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho a ti, mi querido Juanito, Pedrito, que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Pero es que me cuesta creer. Aprende a creer, porque la fe viene por estar escuchando palabra de Dios. Pero si tú estás escuchando o estás entretenido de partido del Real Madrid con el Barcelona y que no sé qué otros equipos por ahí, tú estás entretenido en chismes de la farándula, ¿qué fe vas a tener tú cuando viene la prueba? Ah, pero quieres que Dios te cumpla. Sorry, no va a cumplirse tu promesa porque hay una responsabilidad de tu parte. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, pero es que como no tenemos la mente de Cristo, bueno, hasta ese entonces no se podía. Jesús viene y empieza a enseñarle el Padre y el Padre que me ha enviado y a darle la gloria en todo al Padre. Y en Juan 14, versículos 8 al 11, hay un diálogo porque escuchaban del Padre, de parte de Jesús. Jesús venía mostrando al Padre, porque Jesús es el camino al Padre. Felipe le dijo en el versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos tranquilizamos, nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, como que le va a explotar a uno la cabeza cuando le dicen esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo así? Tanto tiempo has estado, tú hablas del Padre, pero dices ahora que te pregunto sobre el Padre, que nos lo enseñas, tú me vienes con eso y me dices: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me habéis visto. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, es que la mentalidad de Cristo era totalmente distinta. Y es lo que quería transmitir a sus discípulos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, tú no vas a comprender, Felipito, lo que te estoy diciendo. Juanito, Panchito, tú no vas a comprender lo que te estoy diciendo, pero a lo que llega aquí es creedme. No vamos a entender las cosas. Muchas cosas yo no las he entendido hasta que se cumplen, se manifiestan. Por eso he aprendido a conocer a Dios. Porque llegué al punto de creer únicamente. Y le dijo: creedme. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo demuestro? No, solamente creedme. Creedme, Felipito, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras
porque lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, es el Padre que mora en mí. No entiendo, no importa, solo cree. Solo cree. No le busques 5 patas al gato, tiene 4 y una cola, tal vez eso te confunde. Pero ese es un problema de fe muchas veces en los creyentes y nos hace que vivamos tibios dentro de las iglesias. Pero la idea es que podamos entender la mente de Cristo a la medida de que Él humanamente nos la quiso transmitir. Entender la mente de Cristo, mi querido hermano, te va a hacer vivir más tranquilo, te va a hacer vivir más confiado. El Señor nos habla de que ahora nosotros ya tenemos la mente de Cristo. ¿De qué manera? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Para ir un poquito, ya como que esto vaya agarrando un poquito más de forma, porque usted hasta ese momento va a decir, bueno, pero ¿cómo adquiero, cómo comprendo yo la mente de Cristo? Veamos lo que dice el apóstol Pablo, versículos del 9 al 16 de 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, esa es una promesa. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, o sea, no se lo ha imaginado nadie. Como dirían en mi pueblo, Naiden. Ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para quienes. Para los que de vez en cuando le adoran, para los que por ahí lo quieren un poquito. ¿Para quienes están preparadas todas esas cosas? Para los que le aman, para los que le amamos. Pero ¿cómo usted se va a imaginar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre? Se nos complica porque cosa que ojo no vio, bueno, si nunca lo he visto, pero Dios la tiene preparada para usted. Dios la tiene preparada para mí, que le amamos, que le deseamos, que le anhelamos. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recuerda que hace un momento mencioné de que Jesús dijo, yo me voy, pero dejo un consolador, al otro consolador, al Espíritu Santo. Nosotros no vamos a entender las cosas, mi querido hermano, por mucho que usted le busque, no va a entenderlo. Nuestra mente es totalmente finita. Nosotros no podemos comprender qué hay más allá del espacio. Aún se está explorando ciertos espacios de nuestra galaxia y tratando de entender qué pudo haber pasado en un planeta. Tratamos de ver las cosas explicadas por medio de la ciencia. Dios está fuera de la ciencia, Dios está fuera del tiempo. No lo podemos restringir ni querer entenderlo basado en eso. Por favor, entiéndase eso. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué nos conviene el Espíritu Santo a nosotros? Porque Él nos va a revelar lo que hay en el corazón de Dios. Muchas veces nosotros tenemos un sentimiento o una esperanza de que dice usted, yo no entiendo algo, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Hay algo que el Espíritu Santo te pone, tal vez no te lo explica, pero tú estás convencido de que ese algo va a suceder. Esa es la mente de Cristo, que aunque tú no entiendas, solo cree. Jesús dijo, Señor, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. El Señor entendía que tenía que padecer. Él tenía que padecer. Él tenía que comprender la mente del Padre para comprender específicamente la misión que Él tenía que cumplir. Y gracias al Señor Jesucristo, que se hizo obediente a la muerte de cruz, hasta ese tipo de muerte, para que usted y yo estemos tranquilitos hoy disfrutando de sus bendiciones. Él nos abrió campo. Él se dio a sí mismo para abrirnos camino. Él es el camino. Solo es tener que depositarnos en Él con toda confianza, porque el Espíritu dice que Él dejó, el Espíritu Santo, escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Continúo leyendo en el versículo 12. Y nosotros, diga conmigo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo.
Porque el espíritu del mundo es incredulidad. El espíritu del mundo es el que te dice, tienes que ver para creer. Aquí es lo contrario. El espíritu de Dios es creer para ver. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas esas que tiene Dios guardadas para los que le amamos. Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo. ¡Qué miedo, hermanos! ¡Qué miedo la pandemia! No hemos recibido ese espíritu de temor, sino de amor, dominio propio, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vamos a saber nosotros lo que Dios nos ha cedido como herencia? Bueno, ¿quieres saberlo? Busca el Espíritu Santo que se lo diga. Yo no se lo puedo decir. Hay cosas que están en la Biblia, pero hay cosas que son puntuales para usted, que no están explícitas, están implícitas dentro de una promesa. Entonces, ¿le conviene a usted buscar al Espíritu de Dios? Sí. ¿Tiene que buscarlo? Claro, tenemos que buscarlo. Y dice aquí, a lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque no estamos apegados a la tierra, lo humano, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando que lo espiritual a lo espiritual. El carnal piensa en las cosas de la carne, el espiritual piensa en las cosas del Espíritu, entendiendo la mente de Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No lo va a percibir, no lo va a entender, porque para él son locura. Y no las puede entender, no las puede entender, no las va a entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice el 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando usted es espiritual, usted tiene la confianza de parte de Dios. Y usted puede determinar las cosas que están bien o están... Hermano, pero yo no soy ningún juez. Claro, el juez justo, Dios es el juez supremo. Pero aquí dice que el espiritual, cuando usted está regido por la ley del Espíritu y conoce la mente de Cristo y la mente de Dios, ¿qué dice acá? El espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Ahora sí, hermano, voy a andar impartiendo juicio porque ahí dice la Biblia. No, tranquilo, sea espiritual y entienda eso espiritualmente. No empiece a dar palo ahí a los hermanos. Es entendimiento espiritual. Recuerde que parte de la mente de Cristo es amar a nuestros enemigos. Él enseñó la regla de oro y es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Así que no se pase. El 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Que alguien me explique. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice acá, y termino con eso, bueno, por lo menos esta lectura, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque somos espirituales, no somos carnales. Los hermanos carnales, entiéndalos, cuando no comprendan las cosas espirituales es que andan todavía por ahí. No es para juzgarlos, es para ayudarlos a que sean espirituales, para que puedan entender la mente de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros los creyentes a comprender la mente de Cristo. Juan 14, 24 al 26 leo lo siguiente. El que no me ama, dice, recuerdan que para quienes es la promesa de las cosas que ojo no vio, bueno, es para los que le aman, pero aquí dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, no las cree. Hermano, fíjese que yo sí guardo la palabra de Dios. ¿En dónde? La tengo ahí en un cajón metida, es la Biblia. El que no me ama no guarda mis palabras, son atesoradas en el corazón. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho esas cosas estando con vosotros. Todas esas cosas que yo les he enseñado es porque ahorita estoy presente. Más el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, ya nosotros lo tenemos. En ese entonces era una promesa. El Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he escrito. El Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar todas las cosas para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiso decir o enseñarnos, o el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Comprender la mente de Dios es posible, por lo menos en la parte humana que se quiso dar a entender. Es un tema de fe, pero entender la mente de Dios completamente hablando en sentido, jamás, nunca va a ser posible. Pero por lo menos nos enseña a vivir en fe. Tenemos la mente ahora de Cristo.
Cristo, nuestro Redentor y Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, nos vino a enseñar a cómo vivir bien para ganarnos la vida eterna. En una clase de ayer, pues una clase de derecho, preguntaba la abogada que impartía la clase y decía, bueno, nosotros tenemos principios religiosos que se nos enseña, y preguntó, ¿y cómo ustedes creen que nos ganamos el cielo? Y alguien respondió por ahí, portándonos bien y haciendo cosas buenas. No es suficiente con eso. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo lo sabemos. Fuera de Él no hay salvación. Tenemos que recibirle primero. Ahora bien, aquí la fórmula. Si queremos entender la mente de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es rendirla y entregarle nuestro corazón a Él. Sin eso nunca podremos entenderle y por ende no podemos heredar lo que nos prometió, porque si no entendemos, no vamos a hacer lo que Él pide que hagamos. Si tú estás batallando con asunto de fe, si tú tienes conflicto espiritual, primero te quiero decir, reposa en Dios. Nunca vamos a entender muchas cosas. Aquí el tema de la fe es que tú puedas aprender a descansar en Dios, en sus promesas. No tratemos, por favor, de entenderlas. Solo mantengámonos firmes y fieles. Pero si estás batallando con eso y aún te has apartado del Señor dentro de la iglesia, yo te pido ahora que te pongas a cuentas con Dios y digas, Señor, perdóname si no he entendido tu mente. Perdona si mi mentalidad ha sido muy carnal y terrenal. Perdóname una vez más. Y si tú nunca le has entregado tu mente ni tu corazón al Señor y dices, con razón, ahora ya entiendo por qué he batallado en un asunto de fe, y tú quieres entregar tu corazón a Jesús, ese es el momento, esa es la oportunidad. No, en otra pasadita, no se trata de venta, yo no te estoy ofreciendo ningún producto, porque si tú hoy te toca morir, partir de esta vida, ¿has preguntado dónde estará tu destino eterno? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? No es que yo he sido buena onda, le he dado limosnas. Eso no es. Tienes que rendir tu corazón a Jesús para que puedas entender su mente. Y por consiguiente, al entenderlo, te vas a comportar de acuerdo a sus parámetros o sus preceptos, para que un día podamos vernos en el cielo. Tal vez aquí en esta tierra, mi querido amigo, mi querido hermano, no nos vamos a conocer. Tal vez yo nunca voy a tener la oportunidad porque algunos están en Holanda, algunos están en Camerún. Nunca he pensado viajar allá. Pero tú a la distancia, allá en Colombia, Venezuela, Panamá, pues por ahí constantemente voy. Ahorita por lo de la pandemia no hemos podido viajar, pero tal vez en ningún momento de nuestra existencia nos podamos abrazar o extendernos la mano y conocernos personalmente, pero yo en el cielo espero verte. Y si nos podemos reconocer, decir, gracias porque me enseñaste, gracias porque compartiste esa palabra y me hizo entender la mente de Cristo, en el sentido de lo que se quiera comprender, entender la mente de Cristo. Pero si no has entregado tu corazón a Jesús, te voy a dirigir en una oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados. Rindo mi corazón delante de ti. Dice tu palabra que si mis pecados fueran rojos como el carmesí, van a ser blanqueados como la lana. Perdóname porque he vivido una vida sin ti y sin comprenderte. Te pido que escribas mi nombre en ese libro maravilloso de la vida. Escríbeme ahí y quiero verte, Señor. Rindo mi vida a tu presencia y me pongo a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por perdonarme. Soy libre de todo pasado. Soy libre de todo temor. Soy libre de toda enfermedad por medio de la sangre de Cristo. Y vamos a disfrutar en la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mira qué sencillo es entregarle y rendirte, porque tiene que ser con entendimiento, entregarle el corazón a Jesús. Si tú lo hiciste por primera vez, bienvenido a la familia de la fe. Si tú estabas descarriado dentro de la iglesia, bienvenido también a la familia de la fe, aún dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga, es mi deseo de que Dios te bendiga en todas las cosas, que tengas salud y sea prosperado así como prospera tu alma. Espero que con este mensaje pues pueda ayudarte un poquito a acercarte más al reino de Dios y entender el corazón de Dios. Gracias por conectarte. El próximo viernes vamos a estar haciendo una transmisión
siempre reflexionando con el hecho de acercarnos a Dios. Pero el próximo domingo también estaremos en este horario. Si puedes, compártelo, yo te lo agradecería mucho. Si no, pues escúchalo y medítalo. Yo sé que hay mucha tela que cortar. Usted posiblemente me dirá, hay muchos textos bíblicos. Sí, hay un montón. Pero yo quise ser un poquito concreto y conciso en lo que quería manifestar y espero haber podido ayudarle. Gracias, hermana Sandra, gracias, hermana Sara, hermana Mari, todos los que se han conectado, que no pude ver ahí sus nombres. Dios los bendiga. Otilia también, por ahí ha estado conectado. Dios te bendiga. Todos los demás, ahí pueden escribirnos posteriormente. Gracias, les amo mucho. Espero pronto estar celebrando juntos un servicio con toda la congregación. Dios les bendiga y hasta pronto. Bendiciones, les quiero mucho.